Buenas tardes, mi nombre es Nayeli Zambrano, de quinto semestre B, de la carrera de Ingeniería Ambiental. Hoy día les vengo a explicar la resolución del ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 tenemos el siguiente enunciado. Un reactor de deshidrogenación se alimenta con etanol a una velocidad de 150 kilogramos mol sobre hora. Los productos de la reacción son el acetileno y el hidrógeno. Se alcanza una conversión fraccionaria de 0,80. Vamos a calcular las siguientes propiedades del producto gaseoso final: la velocidad del flujo molar, el cociente entre las masas de hidrógeno y acetileno, la masa molar del promedio y la velocidad del flujo másico de acetileno. En el siguiente diagrama tenemos la entrada del etanol, que es de 150 kmol sobre hora, y vamos a obtener lo que es la salida de las reacciones, que en este caso es de etanol, hidrógeno y acetileno. Una vez que ya tenemos lo que es el enunciado, luego vamos a proceder a calcular lo que es la velocidad del flujo molar, que es nuestro primer literal. Ya, la velocidad del flujo molar. ¿Cómo vamos a calcular esto? Lo primero que vamos a realizar es balancear nuestra reacción. Aquí tenemos la reacción de lo que es el etanol, la reacción del etileno y la reacción del hidrógeno. Como nos podemos dar cuenta, tenemos 2 moles de carbono y 2 moles de carbono. Está balanceada la ecuación por ese lado. Luego tenemos 6 moles de hidrógeno y tenemos 2 moles de hidrógeno más 2 moles de hidrógeno vienen a ser 4. Entonces, para poder balancear la ecuación, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar un 2 por este lado. Y ahí sí, tenemos 6 moles de hidrógeno, 2 más 2 y 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces está completamente balanceada la ecuación. Luego vamos a calcular la entrada, el consumo y salida de lo que es el etanol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la siguiente ecuación. Tenemos que entrada es igual al consumo más la salida. Luego de esto vamos a reemplazar lo que es la entrada, que en este caso vienen a ser 150 kilomoles de sobre hora de etanol. ...150 kilomoles de sobre hora de lo que es etanol. Asimismo notamos lo que es el consumo y la salida. Ahora lo que queremos calcular es el consumo, entonces vamos a realizar con la siguiente ecuación. Tenemos que consumo es igual al porcentaje de conversión por lo que es la alimentación. Ya. Ahí tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es a proceder a reemplazar valores. Entonces tenemos que consumo es igual, el porcentaje de conversión es de 0,80, ya que está transformado en porcentaje. Entonces ponemos 0,80 por la alimentación, que en este caso vienen a ser los 150 kilomoles sobre hora. Entonces solo lo ubicamos con 150. Luego realizamos esta ecuación. El consumo es igual,
hacemos con la calculadora. 0,80 por 150 nos da un total de 120. Entonces, eso viene a ser el consumo en etanol. 120 kilomol sobre hora de etanol. Ya tenemos lo que es el consumo del etanol. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a calcular asimismo la generación y de que es igual la salida sobre el acetileno. Entonces borramos esto de aquí. Ya, ahora vamos a realizarlo con el acetileno. Ya, tenemos el acetileno. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Vamos a utilizar que generación es igual a salida. Ya. Una vez que ya tenemos esto, vamos a proceder a reemplazar que la generación viene a ser 1 kilomol de acetileno sobre 1 kilomol de etano. Y lo vamos a multiplicar por el consumo que nos salió en el etanol. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Un kilomol de acetileno sobre 1 kilomol de etano. Lo multiplicamos por el consumo que nos salió en el etanol, que es 120 kilomol sobre hora de etanol, y esto nos va a dar un resultado. Sabemos que 1 kilomol se va, entonces por simple inspección nos va a quedar que es 120 kilomol sobre hora de etanol, de acetileno, perdón. Entonces tenemos 120 kilomol sobre hora de etanol. Ahí tenemos, ese es lo que es la generación del acetileno. Ahora, asimismo, vamos a calcular para el hidrógeno. Ya, tenemos hidrógeno. Lo mismo que hicimos en lo que es el acetileno, lo vamos a volver a hacer en lo que es la reacción del hidrógeno, con la simple diferencia que ahora vamos a utilizar los kilomoles del hidrógeno, que en este caso nos quedaría, tenemos que la generación es igual a salida, entonces tenemos que 2 kilomol de hidrógeno sobre 2 kilomol de etano. Esto se va. Esto asimismo lo vamos a multiplicar por 240 kilomol sobre hora, que esta viene a ser la reacción de lo que es el etanol. Aquí la tenemos. 240 kilomol sobre hora de etanol. Entonces, como esto lo eliminamos, ya sabemos que nos queda 240 kilomol sobre hora de etanol. Ya, y esa viene a ser la generación para lo que es el hidrógeno.
Ya. Una vez que hemos hallado estos valores, procedemos a realizar los balances, tomando en cuenta que cuando hay balances con reacciones, no se cumple la condición, lo que es entrada es igual a salida. Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula para realizar los balances de cada componente. Ya tenemos la reacción. Entonces, lo que vamos a utilizar es la siguiente fórmula, que es igual a entrada más generación menos la salida menos el consumo. Ya. Ahora, como ya tenemos la reacción química, vamos a tomar en cuenta cuántos son productos y cuántos son reactivos para cada componente. Entonces, para el etanol tenemos así, vamos a reemplazar. Lo que es el etanol no tenemos entrada, entonces por simple inspección sabemos que va 0, en lo que es la entrada, más la generación. ¿Cuánto nos salió la generación del etanol? 120. Ya, como no tenemos ni salida ni mucho menos consumo, procedemos a ubicar la fórmula así mismo. Para luego tomar en cuenta los únicos valores que tenemos, que es 0 más 120, por simple inspección nos va a dar 120. Ponemos kilomol sobre hora de etanol. Luego asimismo hacemos lo mismo para el hidrógeno. Hidrógeno, ubicamos la fórmula. Entonces, como en el hidrógeno tampoco tenemos entrada, ubicamos la generación del hidrógeno, que en este caso nos salió 240. Y asimismo, como no tenemos ni salida ni mucho menos consumo, ubicamos la fórmula. Que esto nos viene a dar 240 kilomol sobre hora de hidrógeno. Ya. Ahora, en lo que es el acetileno. Ya, en lo que es el etanol, perdón. Vamos a utilizar los 150 de entrada, porque ahí sí tenemos, en el etanol sí tenemos la entrada, que son los 150, pero no tenemos lo que es la generación. Entonces, ubicamos 150 más la generación, que es 0, menos la salida, menos el consumo, menos la salida, pero sí tuvimos consumo, que son los 120 que nos salió en la primera reacción. Entonces, esto es igual, realizando la operación de 150 menos 120, nos viene a dar 30 kilomol sobre hora de etanol. 30 kilomol sobre hora de etanol. Ya. Una vez que ya tenemos los balances químicos de cada componente, vamos a calcular nuestro primer literal, que es el flujo de salida total. ¿Cómo vamos a calcular este flujo de salida total? Vamos a realizar la sumatoria de los balances para obtener el siguiente resultado. Ya, vamos a sumar lo que es el resultado que nos salió en los balances químicos de cada uno de estos componentes. Entonces tenemos que 120 kilomol
sobre hora más 240 kilomol sobre hora de hidrógeno más los 30 kilomol sobre hora de lo que es el etanol. Este es el acetileno. Entonces, esta sumatoria tenemos que dejarla expresada en lo que es moles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es multiplicándolo para 1000. Entonces, la sumatoria total de todo esto nos da un total de 120 más 240 más 30 nos da 390 mol sobre hora. 390 kilomol sobre hora. Ya, ahora ¿cómo lo vamos a transformar en moles sobre hora? Simplemente lo vamos a multiplicar por 1000. Y nos da un resultado 390 de 390.000 mol sobre hora. Ya lo tenemos expresado en mol sobre hora. Entonces, este es el resultado de nuestro primer literal. Este de aquí, 390 mol sobre hora. Ya tenemos calculado lo que es el flujo de salida total. Ya. Ahora, lo que nos pide el siguiente literal es que calculemos el cociente entre la masa de hidrógeno y acetileno. Para encontrar el cociente de las masas vamos a utilizar la siguiente fórmula. Tenemos que la masa del hidrógeno debe estar dividida entre la masa del acetileno. Entonces, la masa del hidrógeno dividida para la masa del acetileno. Ya, para continuar debemos tener el peso molecular tanto del hidrógeno como del carbono. Entonces, los pesos moleculares del hidrógeno es 1 y del carbono es 12,01 gramos mol. Ya. Ya tenemos el peso molecular de lo que es el carbono y el hidrógeno. Luego aplicamos la siguiente ecuación, que es el número total de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. El número total de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Ya, luego vamos a proceder a despejar esta reacción de aquí, esta fórmula, que nos quedaría que la masa es igual al número total de moles por el peso molecular. Entonces, luego tomamos los datos de los flujos que tenemos en el hidrógeno y el carbono para transformarlos a moles, ya que estos serían nuestros números de moles para continuar con el proceso. Ya. Ahora lo que vamos a hacer vamos a transformarlo, estos 240 kilomol, vamos a multiplicarlos por 1000 para que nos queden en moles, que esto viene a ser en la reacción del hidrógeno. 240 kilomol sobre hora por 1000 y nos queda 240.000 mol sobre hora. Ya.
Ahora vamos a hacer lo mismo con lo que es el acetileno. Vamos a coger los 120 kilomol, que era un mol nada más. C2H2 es igual a 120 kilomol por hora, sobre hora, perdón, por 1000. Y nos queda 120.000 moles. Ya. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tenemos esto convertido. Ahora sí vamos a utilizar la fórmula de la masa. La fórmula de la masa es igual a masa es igual al número de moles por el peso molecular. Entonces, borramos eso y vamos a reemplazar la masa es igual al número de moles del hidrógeno, que es 240.000 moles, por el peso molecular del hidrógeno, que es 1 gramos mol. Pero como acá tenemos la reacción balanceada, vamos a ubicar un 2 acá. Entonces, vamos a realizar la comprobación en la calculadora. 2 por 1, 2. Y 2 por 240.000 es un total de 480.000 gramos. 480.000 gramos de hidrógeno. Ya tenemos en lo que es el hidrógeno. Ahora vamos a calcular en lo que es el acetileno. Vamos a utilizar los moles del acetileno, que es igual a 120.000 moles por el peso molecular del carbono, que es 12,01 gramos. Asimismo ubicamos el 2 acá porque está con el 2 acá. Entonces, esto nos da un total, vemos la calculadora, 2 por 12, y esto nos da un total de 312,2400 gramos. 312,2400 gramos de acetileno. Ya. Luego procedemos a convertir nuestra masa en kilogramos, procediendo a dividirlas entre 1000. Ahora la vamos a transformar de gramos a kilogramos. ¿Cómo hacemos eso? Los 480.000 que me dio en lo que es la masa del hidrógeno, lo vamos a dividir para 1000 y eso nos va a dar un total de 480 kilogramos de hidrógeno. La masa es igual a 480 kilogramos de hidrógeno. Ya. Y en la masa del acetileno utilizamos el 312,2400 sobre 1000 y nos queda 3122,4 kilogramos de acetileno. 3122,4 kilogramos de acetileno. Ya. Ahora vamos a proceder a reemplazar. Reemplazamos estos valores en lo que es la fórmula que teníamos aquí y nos queda de la siguiente manera. Esto lo vamos a dividir y esto nos va a dar un resultado de, vemos en la calculadora, 480 kilogramos de hidrógeno sobre 3122,4 kilogramos de acetileno, nos da
0,1537. 0,1537. Como ya se eliminaron las unidades de medida, nos quedan así. Ya ahí ya tenemos calculado lo que es el literal B. Ahora vamos a calcular el literal C, que es la masa molar promedio. Para esto vamos a ubicar el flujo de salida y vamos a realizar una división para cada uno de los componentes. Ya. Vamos a borrar esto. Tenemos en el etanol, en el acetileno, perdón, vamos a utilizar el flujo de salida, que es 120 kilomol sobre hora. Lo vamos a dividir para lo que nos salió en la sumatoria de estos componentes, que es dividido entre 390 mol sobre hora. Que nos da un resultado de, vemos en la calculadora, 120 dividido para 390, nos sale un resultado de 0,3076, redondeado 77. 0,3077. Asimismo lo vamos a hacer para el hidrógeno. Utilizamos el flujo de salida, que es de 240 kilomol sobre hora dividido para 390 mol sobre hora. Esto nos da un resultado de, vemos en la calculadora, 240 dividido para 390 y nos da 0,6154. 0,6154. Y para lo que es el etanol, sabemos que este no tuvo lo que fue una salida, entonces lo que vamos a hacer es ubicarlo sobre 1 por la unidad. Vamos a hacer la sumatoria de estos dos componentes de aquí, 0,3077 más 0,6154, y nos da 0,9231. 0,9231. Hacemos lo que es la resta y nos queda 1 menos 0,9231 es igual a 0,0769. Ya, esto nos tiene que quedar la unidad. Hacemos la respectiva sumatoria, 0,3077 más 0,6154 más 0,0769 y nos da la unidad. Esto nos queda en 1. Ya tenemos lo que es el tercer literal. Y por último, nos pide la velocidad del flujo másico del acetileno. El acetileno, en lo que fue la salida del flujo, nos dio 120 kilomol sobre hora. Entonces, esta viene a ser la velocidad del flujo másico de acetileno. En el literal D, por simplificación, sabemos que la velocidad del acetileno siempre fue 120 kilomol sobre hora. Muchas gracias.